Hello. Daniela saluda con el dedito y yo saludo así, porque yo soy análogo. Música adulto contemporáneo. Kiss FM, el espectáculo del sonido. Ahora sí. Imagina un grupo de voluntarios jóvenes encerrados en una prisión simulada, donde en cuestión de días la línea entre la realidad y el poder se desdibuja. Guardias que se vuelven tiranos, prisioneros que pierden su identidad. Fíjense, este experimento debía durar 2 semanas, pero no duró 6 días. Yo he tenido vacaciones así. Vamos a descubrir qué hay detrás de algunos experimentos que parecen sacados de una película, señores, pero que fueron reales. Sí, no lo voy a sacar yo, concha. Entretenimiento, tipo A, apto para todo público. Y ahora comienzan cosas muy importantes, donde el misterio y las curiosidades serán los protagonistas de esta hora, en Kiss FM 101.5. Bienvenidos a Cosas Muy Importantes Radio por la señal de Kiss FM 101.5 Adulto Contemporáneo. Recuerden que somos el primer radio podcast de Kiss FM donde hablamos de chéchere curioso, chéchere misterioso y alguno que otro chéchere histórico. Así es, en la producción de este espacio, Katiuska Romero, @katicati26, en la asistencia, Camila Napoletano y Mateo Capocci, y en los controles, Luis Frías, quienes hablamos para ustedes, Daniel Ormazábal, @Daniela lo sabe. Y Federico Capocci. Recuerden que pueden seguirnos en todas las redes sociales como @Cosas Muy Importantes. Y estamos conectados a nuestro Instagram. Hola. Saludos, Benjamín. Aquí ya Benjamín se conectó, dice saludos desde Nicaragua. Recuerden que también pueden escucharnos vía streaming a través de la señal de www.kissfm.com, y ahí también nos pueden escuchar desde cualquier parte del mundo. Y bueno, estamos en vivo en nuestro Instagram. Hoy vamos a hablarles de algunos experimentos curiosos y horribles que parecen sacados de una película, señores, pero esto pasó. De hecho, esto inspiró algunas películas. Es verdad. Aquí donde nos ven, Daniel y yo tenemos nuestras batas. De científico. De científico. No, tú tienes otra cosa hoy que es un look estilo Pedro Pascal. Ay. Métanse en Instagram para que vean de qué les estoy hablando. Bueno, vamos a arrancar. Mira, saludos a Diana. Dianita, saludos, te queremos. Hello. Bueno, Mira, vamos a arrancar con el experimento de la cárcel. Qué desastre. Qué desastre de arranque, vale. De la cárcel, ese es mi bigote. Ese es el bigote que no te deja hablar bien. De la cárcel de Stanford, fíjense. Este fue un estudio psicológico llevado a cabo en agosto de 1971 por el profesor Philip Zimbardo y un equipo de la Universidad de Stanford. El objetivo principal era investigar cómo las personas se comportan cuando se le asignan roles de autoridad o sumisión en un entorno carcelario simulado. El experimento buscaba entender el efecto del poder y la dinámica entre guardias y prisioneros, explorando cómo estas circunstancias podían influir en el comportamiento humano. Algo así como el síndrome del vigilante. Sí, señor. O del guachimán. ¿Alguna vez usted ha tratado de estacionar un carro Y en la llega un calle parquero de estos improvisados y te hace prender el carro cuando ya lo habías apagado? para moverlo 2 centímetros porque el señor considera que el carro no estaba bien parado? Sí, señor. Si el profesor Philip Zimbardo hubiese conocido a estas figuras de las calles caraqueñas principalmente, no hubiese tenido que hacer el experimento. No, definitivamente cuando a alguien le dan una pequeña cuota de poder, la va a utilizar. La va a usar. Pero mira, para llevar a cabo este estudio se seleccionaron a 24 estudiantes universitarios considerados psicológicamente estables y saludables. Estos voluntarios fueron asignados aleatoriamente a 2 grupos, guardias y prisioneros, así como el juego de policía y ladrón, bueno, llevado a una escala mayor, ¿no? Se construyó una prisión simulada en el sótano del edificio de psicología de Stanford. Este tenía celdas, áreas comunes y un sistema de control. Fíjense, los prisioneros fueron arrestados en sus casas por la policía local, como para darle la sensación de realismo. O sea, había que llevar la cosa al límite, ¿no? Sí. Luego ingresaron a la prisión simulada, donde se les asignó un número en vez de su nombre. La deshumanizamos ahí de entradita, pues. Desde el inicio los guardias comenzaron a ejercer esa autoridad, pues, de forma bastante severa y en algunos casos muy abusiva.
Utilizaron tácticas como humillaciones, castigos arbitrarios y aislamiento para controlar a los prisioneros. Como dicen, eso escaló Rapidito. rápido. Por su parte, obviamente, los prisioneros mostraron signos de estrés, ansiedad y en algunos casos sumisión. Obviamente, algunos también terminaron con colapsos emocionales, porque no todo el mundo está hecho para eso. Y no habían pasado 24 horas. No, bueno, realmente fue bastante breve todo esto, ¿no? Menos mal, porque si no, imagínate. Ahora, lo que debía ser un experimento de 2 semanas terminó abruptamente después de solo 6 días porque esta gente se le empezó a salir de control la situación. Como nos dijeron por ahí, se les voló la perola. Se les voló la perola. Créditos a nuestra Camila Napoletano por el mejor dicho que he descubierto este año. Se le voló la perola al guardia y el experimento tuvo que terminar antes. Ok, ¿para qué sirvió esto? Fíjense, este experimento reveló cómo las personas pueden adoptar comportamientos extremos y crueles cuando se les otorga poder sin supervisión y cómo las víctimas pueden internalizar su rol de sumisión, es lo que estamos hablando. Cuando te dan esa pequeña cuota de poder, La vas a usar. la vas a usar. Ahora, Zimbardo, quien también actuó como el superintendente de la prisión, reconoció que el estudio mostró la facilidad con la que el entorno y las expectativas sociales pueden influir en la conducta humana, incluso en personas normales y sanas, porque recordemos que para este experimento habían seleccionado unos estudiantes que aparentemente eran muy equilibrados y muy sanos y muy normales, pero igualito esto fue un desastre. De esto se han hecho 2, incluso creo que 3 películas. Sí. La mejor, obviamente, es la alemana. Sí. Es horrible. Sí. Y hay una más reciente, está en Netflix, Sí. que se llama tal cual El experimento de la cárcel de Stanford. Sí, esto de verdad parece salido de una película. O sea, imaginen eso. Tú estás en tu casa, llega la policía y tú dices, bueno, voy a hacer mi experimento, me voy a disfrutar 2 semanas de vacaciones. Sí, me anoté para un experimento. Exacto, y cuando vienes a ver, te tocó dar un poco de locos haciendo de policía. Sí. Hay personas, definitivamente, yo tengo mi teoría de que los puestos de poder atraen a las personas equivocadas. Sí. La persona narcisista por lo general termina en unos cargos de poder y eso es peligrosísimo y terrible además para... Ustedes nunca han tenido un jefe narcisista, eso es lo peor que te puede pasar. Es una gozadera. Pero mira, me hiciste recordar a un caso que no tiene mucho que ver con esto, pero que la manera de abordar a los jóvenes era igual de violenta, que fue estos campamentos para modificar la conducta de los adolescentes. Lo de los Estuvo Paris Hilton. mormones. No. Eso era en Utah, sí, eran llevados. Bueno, pero donde estuvo Paris Hilton, que ella lo denunció, fue de las primeras en denunciarlo, que cuando eras un adolescente rebelde, tus papás de pronto contrataban este tipo de campamentos para tratar de meterte en el carril y lo primero que ellos hacían era secuestrarte en mitad de la noche en tu cuarto y llevarte totalmente aterrorizado sin saber a dónde te iban a llevar y resulta que te llevan a un campamento donde se ha descubierto y lo peor es que existen todavía. Hay un documental muy bueno al respecto y lo más grave es que a pesar de las denuncias todavía hay campamentos de estos. Sí, porque los disfrazan como que es algo que van a Sí. estar al aire libre. Van a estar al aire libre, haciendo trabajo manual, desconectados de la tecnología y qué sé yo, para poder encarrilar a estos jóvenes rebeldes y resulta que se ha comprobado que son maltratados física y psicológicamente. Porque para algunos la gente era mejor antes y era más sana. Bueno, antes. todo tiempo pasado es mejor según algunos. Pero mira, el experimento de Stanford fue tan polémico que hoy en día existen estrictas regulaciones para proteger a los participantes en estudios psicológicos. Pero en 1971 esto le valía a todo el mundo en nombre de la ciencia, pues. Pero este no es el peor de los experimentos de los que vamos a hablar. No, vale, no, esto es una abreboca. Porque si algo nos caracterizamos nosotros es de contarles cosas más feas. Ya, Más feas que ey, esta, ¿verdad, ojo. Luis? Luis se ríe. ¿Por qué te ríes? Acá nos estamos controlando. Sí. Tenemos un sitio donde no nos controlamos, que es nuestro podcast, que nos pueden escuchar en cualquier plataforma de podcast. Ahí no nos controlamos, señores. Aquí sí. Estamos en vivo a través de la señal de Instagram, @cosas muy importantes. Si nos quieren comentar, si se quieren unir. Vamos a escuchar un poco de música. Hemos seleccionado unos temas que son versiones. Lo consideramos como experimentos musicales. Exacto, y a diferencia de los experimentos que les estamos hablando hoy, estos sí salieron bien. Vamos a escuchar un poco de música y venimos con más de cosas muy importantes.
FM 101.5 Adulto Contemporáneo. Estábamos entretenidísimos hablando durante la pausa musical. Y tengo un mensaje de Lenín porque estamos en vivo en @cosas muy importantes en Instagram, que dice: Daniela, que ¿quién es ese señor que tienes al lado? Y lo hiciste con Federico. Es él, Lenín. Sigo siendo Lo que pasa yo. es que se puso el look de moda. ¿Es el look de moda? Claro, es el look de Pedro Pascal. Bueno, sí. Sí, tiene el look de Pedro Pascal. Funciona. Exacto. Métanse en Instagram para que vean de qué les estamos hablando. Ahora vamos experimentos. Experimentos. Ok. Hablamos del experimento de la prisión de Stanford, Ajá. en donde a un loco se le ocurrió conseguir un montón de estudiantes que supuestamente estaban cuerdos. Sí, bueno, recuerdo uno- en los años 70 Mateo nos hizo una salvedad, que es verdad. Sí, esa las fue pruebas la- psicológicas de la época quizás no eran las más. Esa fue la era dorada del asesino en serie. Sí, sí. Pero bueno, un grupo fue convertido en guardias y el otro en prisioneros. Al final los guardias se volvieron locos, empezaron a abusar de los prisioneros y el experimento iba a durar 2 semanas y duró 6 días. Sí, Te lo resumo así nomás. Exacto, esto fue un juego de policía y ladrón que se fue más allá. Se fue de control, sí señor. Ahora, cambiando un poco el tema, pero siguiendo en el terreno de la ética dudosa, Por supuesto. ¿han oído por casualidad, y hay varios documentales de esto, sobre los experimentos de gemelos separados? Esto es rudo. Bueno, ¿tú te recuerdas el de los trillizos? Sí. El de los trillizos fue bien bizarro y es parte Y es muy precisamente polémico. de esto. Exactamente. Esto fue un estudio llevado a cabo por el psicólogo Peter Neubauer entre los años 60 y 70. Este señor separó gemelos y trillizos que eran idénticos, los separó al nacer y los ubicó en diferentes familias sin que sus padres supieran que tenían un hermano gemelo. El objetivo era estudiar la influencia de la genética versus el ambiente, pero imagínense esto, que poco ético. Sí, claro, estamos hablando de niños que los daban en adopción. Esto es importante decirlo, Sí, no, claro. no es que se metían en la casa y Te robaban a los niños. los 2 bebés y los... No. Poco le faltó para Sí, eso, bueno, pero exacto. realmente eran niños que daban en adopción, llegaban unos gemelitos. Entonces, la agencia de adopción o el orfanato donde estuviera llamaba a este señor y dice: mira, te tenemos aquí a 2. Bueno, entonces vamos a estudiar a estos, vamos a ubicarlos en familias distintas, pero no vamos a decirles que tienen un hermano gemelo y en un futuro veremos, compararemos Sí, crianzas, qué sé yo. Esto fue aparte un experimento muy largo porque él le siguió la pista durante todos estos años a todos estos niños que separó. Pero bueno, lo macabro de todo este asunto es que estos niños crecieron sin saber que tenían hermanos. Y muchos, curiosamente, tuvieron problemas emocionales y de identidad. Esto duró décadas, Sí. como les estábamos diciendo. Y recién, hace pocos años, fue que se empezaron a salir los detalles de Es esto. terrible porque fue como que crecieron con esa sensación de que les faltaba algo sin saber que tenían un hermano gemelo. Es bien Pero- curioso porque aquí más bien lo que se probó es que hay, Que sí hay. un nexo bien fuerte entre gemelos. Ahora, el experimento buscaba entender qué tanto influye la genética en la personalidad y el comportamiento, pero a costa de la salud mental y emocional de estos niños. Muchos de ellos enfrentaron, como lo decía Capo, ansiedad, depresión y dificultad para formar relaciones. Aparte, esta falta de consentimiento informado y la manipulación de las familias hacen que este experimento sea uno de los más cuestionados éticamente en la historia de la psicología. Aquí nadie dijo: ok, yo le echo pichón. No, exacto. Nadie, porque estamos hablando bebés. Exacto. Y los papás no sabían. Y los papás que habían criado a esos niños no lo sabían tampoco. No lo sabían. Esto de verdad estuvo muy mal. Ahora, en 2013 se desclasificaron documentos que confirmaron la existencia de este estudio. Y hoy en día sigue siendo un tema de debate sobre los límites de la investigación científica y obviamente el respeto a los derechos humanos. Fíjese, Ay, qué horrible esto. uno de los casos más conocidos es el de los gemelos Jim Lewis y Jim Springer. Estos niñitos fueron separados al nacer y se reunieron por casualidad cuando tenían 39 años. Qué locura. A pesar de haber vivido vidas completamente separadas y distintas, ambos compartían hábitos y preferencias sorprendentes. Tenían la misma marca de cigarrillos, tenían perros con el mismo nombre Qué loco eso. y practicaban el mismo deporte. Wow. Estamos hablando que eran bebés cuando los separaron. Claro, no sabían la existencia del uno del otro, se reencuentran por casualidad cuando tienen 39 años y resulta que tenían un montón de cosas en común.
Es súper curioso. Ahora, este tipo de hallazgos ha sido utilizado para argumentar la fuerte influencia genética en la personalidad y el comportamiento. Nosotros que tenemos 3 hijos, Ajá. podemos dar fe. Bueno, pero que para quienes no lo sepan, Federico y yo somos esposos. Sí, importante decirlo, ¿no? Sí, claro, porque si no suena como, bueno, ¿y esta gente qué es? Conducimos este programa de radio, conducimos el podcast de cosas muy importantes. Y conducimos una familia. Conducimos una familia con 3 muchachos y también tenemos una agencia audiovisual de producción que conducimos también. Exactamente. Pero fíjense, los 3 fueron criados más o menos de la misma manera y los 3 son completamente distintos. Completamente distintos. Y claro, en estos días escuchaba a un psiquiatra que decía que ningún hijo tiene el mismo padre, a pesar de que puedan ser contemporáneos y todo, porque uno con la misma experiencia que vas ganando entre unos y otros, la circunstancia, el cansancio, la edad, todo el entorno, la situación social, económica, son muchas cosas que te pueden afectar y hacen que tú seas diferente. Bueno, por ahí dicen que el tercer hijo se cría solo. Yo soy la tercera, doy fe de eso. Yo soy la tercera entre mis hermanas. No, bueno, yo tengo 3 mamás, realmente. Mi mamá y mis 2 hermanas. Pero sí, uno se cree un poco solo, realmente. Pero bueno, nada, estamos conectados en Instagram. Aquí Jesús nos dice, soy su fan. Gracias, Jesús. Nosotros somos tu fan también. Señor Jesús. El Señor. Son las... Ya, Jesús, eres tú. Jesús está conectado a Instagram. Mándame real. Nos hemos portado bien. Luis está que explota la risa, qué locura. Vamos a escuchar otra versión en esta selección musical que hemos hecho de experimentos musicales que sí salieron bien. Este tema aparece en Pulp Fiction. Sí. Yo no sabía que este tema es una versión que hizo George Overkill. Yo pensaba que era original de ellos y resulta que es de Neil Diamond. Neil Diamond es un genio. Es un genio, realmente. genio, Ahora, sí. este es un temazo y la gente de George Overkill lo hizo suyo y vamos a escucharlo a continuación y volvemos con otros experimentos que no salieron también con esto. Ok. Ok. Estamos de regreso en Cosas Muy Importantes Radio por Kiss FM 101.5. Les estábamos contando experimentos. En primer negro hablamos sobre el experimento de la cárcel de Stanford. Como le estábamos diciendo, era un grupo de 2 estudiantes que los dividieron entre policías y ladrones. Y los policías molieron a palos a los ladrones. Y eso se suspendió el experimento. Exacto. El segundo es otro loco que agarró niños que habían dado en adopción, que eran gemelos y trillizos, y los dividió en distintas familias y les siguió la pista a cómo se desarrollaban, y esto obviamente fue un desastre. Esto duró décadas y se acaba de descubrir poco a poco. Y ahora vamos siguiendo con este tema de psicólogos y niños que no deberían estar juntos. Vamos a hablar sobre bebés en orfanato. Ay, sí. Pero este estudio arrojó, digamos que tuvo un impacto bastante positivo porque confirmó algo que... Díselo a los bebés. No, bueno, obviamente a los bebés no, pero bueno, vamos a tratar de verle lo positivo, pues. Ok, vamos a explicarle Cuenta. a la gente primero de qué trató esto. Cuéntame más. Un psicoanalista llamado René Spitz en los años 40 estudió a bebés en orfanatos y descubrió algo aterrador. Mira, Spitz observó que los bebés que crecían en orfanatos sin contacto afectivo directo con sus cuidadores desarrollaron algo que se llamaba hospitalismo, que es una condición que causaba retraso en el desarrollo, depresión e incluso la muerte. Lo más triste es que estos bebés tenían comida y cuidados básicos, pero la falta de cariño y contacto humano les afectaba profundamente. Spitz demostró que el amor y la atención son vitales o tan vitales como la misma comida. Sí, señor. Yo realmente soy defensora de esta teoría. Ahora, te digo que este experimento como tal no es tan negativo como los 2 anteriores que hablamos en los bloques pasados. Es porque él se basó en algo que ya estaba ocurriendo en los orfanatos y simplemente dividió a los que tenían más contacto afectivo con sus cuidadores a los que no, y pudo analizar estos resultados. Ahora, su trabajo fue revolucionario porque hasta entonces se pensaba que la nutrición y la higiene eran más que suficientes para el desarrollo infantil. Como todos los papás de nosotros. Más o menos. Más o menos así funcionaba. Exactamente. Ahora, Spitz mostró que el contacto emocional es fundamental para la salud mental y física de los seres humanos.
Estos estudios ayudaron a cambiar las políticas de cuidado infantil, promoviendo la importancia del apego y la interacción temprana y sentaron las bases para la psicología del desarrollo moderno. Imagínense lo importante que fue esto. Fíjense, antes el afecto era algo opcional. Sí. Era opcional y todavía yo estoy seguro que a nuestros papás También fue opcional para él. fue opcional, sí, o sea, en el caso de nosotros ya los papás Ya venían más puliditos, pues. estaban puliditos, pero a ellos probablemente, Les tocó duro. o sea, a patada limpia. Sí, señor. Mira, tengo que hacer un breve paréntesis porque te están dejando un mensaje en Instagram y lo tengo que leer, aunque no tenga nada que ver con esto. Mira, dice, hola, me gusta mucho escucharlos, Beatriz, hola Beatriz, y me conecté para conocer sus caras. Realmente Federico debería sacar provecho de su indudable parecido con Pedro Pascal. ¡Wow! Mínimo doble de acción. ¡Wow! No, de acción no. No, pero ¿sabes qué? Te queda bien el look. Hace unos meses atrás yo pasé por una situación de salud y estábamos en la clínica y Fede me estaba acompañando, obviamente muy afligido y tenía una cara de estar muy afligido y cuando se montaron el ascensor de la clínica, unas señoras que venían le dicen que se parecía a Zelensky. Y lejos de eso ser un halago, fue como, Dios mío, tan mal me veo. Está alguien que está en plena guerra. Parece que hermano. acabo de salir de la guerra. Pero sí, yo les dije, obviamente, tienes razón. Sí, tengo a mi esposa hospitalizada, le dijo Federico. Por supuesto que me parezco a Zelensky. Pero bueno, en fin, tenía que hacer este pequeño inciso para continuar con este experimento. Esto para balancear, ¿no? Porque si estamos hablando de algo feo, hay que balancear. Hay que Al final es nivelar un poquito. Pero mira, hablando de este experimento o de este estudio que se hizo en los niños de los orfanatos y el tema del afecto, ¿no? Este estudio evidenció la crueldad inadvertida de los sistemas institucionales que, aunque bien intencionados, porque está bien, le estaban dando cuidados a estos niños, causaban daño por la falta de afecto. Ahora, nosotros lo siguiente lo tratamos en un capítulo del podcast. Décadas después, en los años 1990, la atención mundial se centró en los orfanatos de Rumania tras la caída del régimen comunista. Fíjense, se descubrió que miles de niños vivían en condiciones extremas de abandono, con falta de atención individualizada, escaso contacto físico y emocional, y ambientes institucionales fríos y deshumanizados. Durante el periodo de Ceausescu hubo una política de incentivar la natalidad. Y esto causó un caos porque hubo muchísima cantidad de madres que después no se pudieron hacer cargo de sus niños, madres muy jóvenes, etcétera. Y terminaron en orfanatos. Se llenaron los orfanatos y se les conoce como los orfanatos de Ceausescu. Nosotros hicimos un episodio del podcast que habla específicamente de este horror histórico que se llama Los orfanatos de Ceausescu, donde se cuenta lo que se descubrió, todos estos hallazgos y qué pasó con estos niños una vez que cae el régimen de Ceausescu y los tratan de reinsertar en la sociedad y se dan cuenta del daño emocional, incluso físico, porque eran niños más bajos de talla, de peso, de todo, porque eran niños que no habían recibido el más mínimo afecto. Y en este caso lo básico para sobrevivir. O sea, es un caso de estudio súper doloroso. Fíjense, los estudios realizados a estos niños rumanos adoptados por familias en el extranjero, porque aquí es cuando comienza todo este asunto, confirmaron la importancia del apego y la estimulación temprana. Así es. Aunque algunos niños lograron recuperarse con cuidados adecuados, otros sufrieron secuelas permanentes debido al tiempo prolongado en condiciones de privación emocional. Mira, estos casos han impulsado reformas en políticas de protección infantil y han aumentado la conciencia sobre la importancia del vínculo afectivo en el desarrollo humano. No cualquiera debería ser padre. No, sin duda que no. Esto de verdad que es un deporte extremo. Sí, no es para débiles. No es para débiles. No, pero el tema del amor es tan importante que es que tú lo ves hasta con las plantas. Lo que tú cuidas con amor florece, es increíble. Menos yo. Yo con las plantas. No, bueno, nosotros no somos el mejor ejemplo con las plantas, pero no. Tenemos unos niños preciosos y sanos y también tenemos mascotas, animales que adoramos y que están bien, están cuidados, están viejitos, pero están bien. Pero las plantas no, Mira, las plantas se nos mueren. Tenemos un gato que tiene 17 años. Sí, señor. 16. ¿Cuántos? 15. Le estamos poniendo, el gato tiene 15 años. 15 años. Ya le está patinando ahí el coco, ya está medio senil, pero ahí está. De verdad, son 15 años con ese gato. 15 años con ese gato. Pero bueno, vamos a escuchar un poco de música
Vamos con otro tema. Amo esta canción. Esta canción nos representa. Lucha contra la ley ganó, señores. Vamos a escuchar The Clash y al regreso venimos con más de Cosas Muy Importantes Radio. Candela dentro del mar. Estamos de regreso en Cosas Muy Importantes Radio. Queremos recordarles que somos un podcast y nos consiguen... ¿De qué te ríes tú? Porque aquí alguien pregunta por qué está Pablo Escobar en lugar de Campo. En los comentarios de Instagram. Métanse en Instagram. Lo que pasa es que es feo y viene con un narcolik. Pero bueno, continuemos. Somos un podcast. Somos un Muy podcast serio. Y que habla de historia. que se llama Cosas Muy Importantes. Recuérdense que tenemos un canal de YouTube, tenemos Un Instagram donde está la gente conectada haciéndonos bullying. burlándose de mí. Y tenemos más de 160 episodios de historia curiosa, misterio, checher histórico. Y hoy estamos hablando de experimentos. Experimentos poco éticos realmente. Sí. Para lo cual decidimos ambientarlo para balancear, porque la vida pues es un balance con música, que son versiones, que son experimentos, que estos sí salieron bien. Y acabamos de descubrir que esta canción de The Clash, I Fought the Law, But the Law Won, es una versión. Del año 50 y ¿qué? 56. 56, imagínate tú. Escúchenla, busquen la original del 56. Obviamente The Clash la hizo suya. Y esto significa, luché contra la ley, pero la ley Pero la ganó. ley ganó. O sea, esa es la mejor línea Sí. ever. Pero bueno, yo he tenido, mi vida completa ha sido luché contra la ley, pero no, la con ley ese ganó. look que tienes hoy no lo dudo. Pero bueno, pasamos a un experimento menos conocido, pero igual de polémico, que es la crianza cruzada del doctor Niles Kellogg, que hizo en los años 30. Este señor, como dice nuestra querida Camila, se le voló la perola, pero desde el inicio, desde que se le ocurrió hacer este experimento. Bueno, el señor Kellogg quiso demostrar que el lenguaje era aprendido y no innato. Así que crió a su hijo sin hablarle para ver si desarrollaba el habla. Spoiler alert, el niño no habló y tuvo serios problemas de desarrollo. Ahora, en la década de 1930, todo empieza así. Una pareja de psicólogos de animales decide realizar un experimento sin precedentes que tuvo, mira, trágicos resultados, y ya les vamos a contar por qué. Como parte de estas investigaciones, ellos decidieron criar a su hijo recién nacido junto con una bebé chimpancé llamada Gua, con la esperanza de que el simio aprendiera comportamientos humanos y tal vez nuestro lenguaje. Pero Sí. esto no pasó. Sin embargo, todo salió al revés, haciendo de Donald un niño mucho más cercano al simio que a la Exacto. persona. Exacto. Ey, yo he visto eso, tú te dejas a un niño todo el día jugando con una mascota y al final El niño va a estar ladrando. el niño va a Esto fue ladrar. básicamente lo que O sea, le pasó a esta gente. Ellos esperaban que el mono hablara y el niño no. El niño se empezó a comportar como el mono. Exacto. Este experimento fue idea de Winthrop Niles Kellogg y su esposa Luella, quienes se propusieron a criar al chimpancé Gua junto a Donald como si fueran hermano y hermana. La prueba empezó cuando Gua tenía 7 meses y Donald apenas 10 meses. Kellogg estaba fascinado por los niños criados en la naturaleza con poco o ninguna ayuda humana, así como Mowgli del libro La Selva, y sintió que la mejor manera era intentar replicar eso en su casa. Entonces se trajo el mono para su casa. Aunque la meta era que el experimento durara 5 años, todo se tuvo que cancelar a los 9 meses. Pues los resultados mostraron que Donald estaba adoptando más comportamientos de simio que Gua de humano. Ahora, esto realmente se queda en pañales. Me estoy acordando del experimento que intentó hacer Stalin, que quiso Eso fue crear terrible. Un hombre mono. quiso crear un ejército de hombres hombres monos, monos sí. y trataron de cruzar a una mujer con un simio. Ay, eso fue terrible, pero eso entra en otro capítulo. De hecho, hemos hablado y es terrible, pero bueno. Ese es horrible. Ahora, entre los comportamientos adquiridos por el bebé humano, ¿por qué decimos que este experimento fue un fracaso? Bueno, porque estaba la forma en la que luchaba con su hermana simio, que era más parecida al simio que a un bebé humano. Estaba la costumbre de espiar a la gente por debajo de las puertas, como lo hacía Gua, el mono, de morder a las personas, de gruñirle y de caminar en 4 patas como la chimpancé. Todos deben recordar, el que continuó viendo Two and a Half Men, ellos hacen una broma con respecto a Walden Schmidt, Ajá. de que fue criado con un mono. Ok, entiendo. Es burlándose De este de experimento. esto. Este experimento fue terrible, pero ajá. Después de finalizado este experimento, Winthrop Kellogg
continuó trabajando en la Universidad Estatal de Florida, obviamente, donde se dedicó a la investigación sobre los delfines nariz de botella y el sonar, y esto, bueno, hasta su jubilación en 1963. Recuerden que hay otro experimento bien bizarro con respecto a los delfines. Oh, sí. Que es Ay, algo- habría que ver si este señor estuvo detrás, capaz. Es probable que haya estado, porque eso Sí. ocurrió también más o menos. En esa época. No, en los 60. ocurrió justamente cuando se murió él. El que lo siguió dijo, ¿qué podemos hacer con un delfín? Busquen una ahí muchacha? experimentos delfines y van a encontrar algo feísimo. Ahora, tanto él como su esposa Luela murieron en el verano del 72. Daniela, tengo hambre. Sí. Porque cada vez que leo Luela, leo paella. ¡Qué horror! ¡Qué fuera de lugar! Ahora, Guá, ¿qué pasó con el chimpancé? Se preguntarán. Bueno, a Guá se lo llevaron a un zoológico. Tuvo un trágico desenlace. Murió apenas un año después de que fuera sacada del hogar de los Kellogg's porque, o sea, estuvo muy mal lo que hicieron con este pobre simio. De Donald, del niño, pues no se sabe mucho, pero sí fue reportado que en el año 72, un año después de la muerte de sus padres, se quitó la vida a la edad de 43 O años. sea, definitivamente esto fue un desastre. Sí, señor. Esto fue un desastre. O sea, pero ¿a quién se le ocurre experimentar con sus propios hijos? Sí, exacto. O sea, eso se llama poner tu trabajo por delante de la familia, sí. pero llevado a... Pero además los dos, mamá y papá. Por supuesto, un par de locos. Par de locos. Pero bueno, vamos a escuchar otra versión. Vamos a escuchar un tema que originalmente es de Pixies Ujú. y está versionado por Placebo. Yo creo que a mí me gusta más la versión de Placebo. A mí me encanta esta versión de Placebo. Y hablando de Placebo, creo que al regreso, si nos da chance, le vamos a contar brevemente algo sobre lo que son los placebos. Ujú. Y bueno, y nos despedimos aquí en Cosas Muy Importantes. Pero vamos a escuchar un poco de música y ya venimos con más. Where is my mind? ¿Dónde está mi mente? ¿En dónde está mi mente? En la paella. Tengo hambre. Mira, ya ustedes comieron todo. No, tenemos hambre aquí en cabina, son las 12:54 y ha llegado el momento de decir adiós. Lo estábamos pasando bien, se nos pasó rápido la hora. Por aquí por Instagram también nos decían que lo estaban pasando bien. Pidan que dure 2 horas, Cosas Muy Importantes. Exacto. Pídanlo, escriban aquí. Yo le he hecho que dure 2 horas. pichón. Yo hablo y hablo y hablo. Claro que sí, ¿no? Aparte con ese look temerario, ¿quién te va a decir que no? Ahora, hoy estuvimos hablando de experimentos, pero también tenemos un podcast con 160 temas de historia curiosa que pueden... No, ir a y cuando nos metemos escuchar. con el true crime, porque ahí... Estamos preparando un episodio de True Crime, pero Estamos lo estamos tratando adaptando a la radio. de traer el true crime a la radio. Sí. Es complicado porque realmente... Bueno, porque no queremos tampoco revolver el estómago a nadie a la hora del mediodía, pero lo vamos a lograr, muchachos. Ahora, recuerden que este programa fue posible gracias a la producción de un equipo maravilloso compuesto por Katy26, en la asistencia de producción Camila Napoletano y Mateo Capocci, en los controles Luis Frías y quienes hablamos para ustedes, Daniela Ormazábal, @Daniela lo sabe. Y Federico Capocci. Yo debería tener redes, ¿verdad? Las tiene, pero no las usa. Síganos en todas nuestras redes sociales como @Cosas Muy Importantes, porque por ahí pueden contactar a Federico y mandarle mensajes sobre su nuevo look Pedro Pascal. Le voy a abrir una red social a mi bigote. Por favor, necesitamos el Instagram del bigote de Federico. Ahora, y recuerden que pueden escuchar nuestras cositas muy importantes que grabamos un nuevo sí. lote, ya se editó y ahorita y tenemos otro más para Ya editar. están saliendo las nuevas cositas muy importantes. Sí, que son cápsulas diarias de historia curiosa. Estas salen de lunes a viernes a las 9 de la mañana y a las 4 de la tarde por esta misma señal en Kiss FM 101.5. Nos escuchamos el próximo miércoles a las 12 del mediodía y los dejamos con la programación regular de Kiss FM con Isnardo Bravo, quien por cierto está de cumpleaños. ¡Feliz Le mandamos cumpleaños, feliz Isnardo! cumpleaños, Isnardo! Y los dejamos con la programación de Kiss. Nos escuchamos la semana que viene. ¡Chao! Y así concluimos 2 horas, sí, bueno, aquí está la gente 2 buscando. horas, 2 horas. Escríbanle un mensaje aquí FM en su Instagram y digan,